Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Daniela Londoño y los estaré acompañando. En el transcurso de este mes vamos a realizar 6 talleres, dentro de los cuales vamos a abordar desde la creación de un objeto en SafeStar hasta el monitoreo de dicho objeto en SafeStar. Entonces, la idea de estos talleres es que sean bastante cortos y abordemos temas bastante puntuales. Vamos a proceder el día de hoy con el taller número 1, donde vamos a abordar cómo crear un objeto en la plataforma SafeStar. Para esto voy a proceder a compartir mi pantalla. Y vamos a ubicarnos en la plataforma de SafeStar en este preciso instante. Ok, entonces aquí nos encontramos en el software SafeStar, que es el software cloud que tenemos en la nube. El día de hoy nos vamos a enfocar en la creación de un objeto. Entonces, el primer concepto que debemos de tener en cuenta antes de crear un objeto son los grupos. Toda compañía, cuando adquiere SafeStar, nosotros como Solutec le creamos un grupo con el nombre de su compañía, ya que cada objeto debe estar asociado a un grupo como mínimo. Entonces, es importante tener presente que con el tema de los grupos ustedes pueden crear todos los grupos que requieran para segmentar sus objetos. Recordemos que un objeto es el cliente al cual ustedes van a monitorear, o es el lugar o la instancia física la cual ustedes le van a prestar un servicio de monitoreo. Entonces, ustedes pueden segmentar por grupos, por regionales, como lo tenemos acá, Cali, Colombia, Ecuador, o pueden segmentar por empresas. Supongamos un cliente que tenga varios abonados, ustedes podrían crear el grupo, asignar una etiqueta, por ejemplo, olímpica, grupo éxito, o una cadena de bancos o algo similar, y de esta manera tener un listado de sus grupos para después asociarlo a sus objetos. Esto les va a permitir destinar operadores para que atiendan eventos solo de esos grupos, o también lo pueden destinar para temas de reportes, o si el día de mañana su cliente solicita tener acceso a la plataforma, usted crea el usuario del cliente, lo asocia a su grupo correspondiente y él solo observaría la información de él. Entonces, para eso nos permite la opción de grupos. Teniendo en cuenta esta información, vamos a pasar a una pestaña que se llama objetos y es en la cual nos vamos a enfocar en este taller. Entonces, el objeto es esa instancia física a monitorear. Un objeto puede ser un sistema de alarma, un objeto puede ser para un GPS, un objeto puede ser para un sistema de video, un objeto puede ser para cualquier tipo a monitorear. Significa que un objeto se puede crear de la misma manera con los mismos parámetros básicos. ¿Cuál va a ser la diferencia? El dispositivo y las configuraciones de dicho dispositivo, pero el objeto a nivel general se crea de la misma manera. Entonces, vamos a proceder en este momento a crear nuestro objeto. Entonces, venimos a cuenta, objetos, le damos clic en agregar un objeto y de ese objeto como tal. Donde dice cuenta, siempre vamos a tener el nombre de la compañía. Esto no va a cambiar ni va a ser editable, porque la cuenta es el espacio que ustedes tienen en la nube, es el espacio en el segmento cloud que ustedes tienen. Entonces, en este caso, la cuenta no cambia. Hay unos parámetros que son obligatorios, que están en asterisco, que son estos dos que tenemos acá. En este caso sería el nombre. En el caso de las cuentas tipo alarma, es decir, de dispositivos de intrusión, normalmente se incluye dentro del mismo campo de nombre el abonado y el nombre de ese sistema.
Por ejemplo, A12001 y el nombre puede ser Oficina Solutec Zona Sur. Ese, en este caso, sería el nombre del objeto. O si fuese un dispositivo vehicular, un cliente vehicular, podríamos incluir la placa del vehículo o a quién pertenece. Con este nombre nos llegarían los eventos tal cual a la consola y el operador fácilmente lo puede identificar. Luego de esto, aquí nos vamos a encontrar esta pestaña que dice Grupo, donde hice el énfasis en la introducción de este taller. Entonces, si yo escribo en este caso Grupo Solutec, nos vamos a encontrar el listado de los grupos que tenemos para nuestra empresa. Filtre por Solutec por la cuenta. Si su cuenta tiene un nombre diferente, usted puede filtrar por su cuenta y le va a aparecer el listado de sus grupos. Yo en este caso, con mi usuario, voy a asociarlo a este general que dice Tag Solutec, pero yo lo puedo asociar a uno o a varios grupos en caso tal sea necesario. Recordemos que el grupo es el que nos va a permitir segmentar nuestros objetos. Ok, luego de esto vamos a agregar una dirección, la dirección de ese cliente, la dirección de ese punto. En este caso, vamos a agregar una dirección. Listo. Aquí podemos agregar el código postal, podemos agregar la ciudad y podemos agregar la provincia. Entonces vamos a agregar ciudad, vamos a agregar provincia y aquí, si tenemos el código postal, lo podemos ingresar. Donde dice coordenadas geográficas, podemos copiar las coordenadas de ese cliente para georreferenciarlo. Las podemos copiar desde Google e incluirlas desde acá. En este caso sería latitud y longitud. O también lo podemos hacer manualmente, aquí donde dice elegir desde el mapa. Entonces, él por defecto no lo va a mostrar en Europa, para ser más explícitos en Polonia, pero este icono que tenemos en color azul no lo podemos trasladar hacia el lugar de destino y ser muy explícitos para el tema de la georreferenciación de ese objeto. Con el tema de las alarmas, es muy importante georreferenciar, hace nada cuando tenemos aplicativos de reacción. Supongamos SafeStar tiene un aplicativo móvil para la parte de patrullas, donde se puede asignar el supervisor que esté más cerca para que vaya al sitio y reaccione. Entonces es muy importante tener de manera adecuada georreferenciados los abonados. Y también porque para el operador puede ser bastante interesante que él al momento de atender un evento pueda ver la ubicación de su cliente y en este caso, así no tenga el aplicativo, poder enviar la Policía Nacional y estar bien orientado, enviar un supervisor o el técnico cuando vaya a hacer un mantenimiento, darle pues como todo el tema de la asesoría. Por mi parte, lo voy a dejar en este campo. El recuadro y con esto vamos a guardar ya nuestras coordenadas. En descripción de ubicación podemos agregar un punto de referencia cerca a la nueva EPS Guayabal. Aquí donde dice descripción del objeto, ya es un comentario que ustedes pueden utilizar, un campo bastante extenso, el cual les va a permitir a ustedes agregar información que es de vital importancia para los operadores. Yo en este caso voy a decir un ejemplo, edificio blanco con portón negro y rejas grises. Puedo agregar por acá algo también adicional, ¿no? Notificar al administrador y para emergencia contactar al gerente. Ok, luego de agregar dicha información, aquí donde dice monitoreo es muy importante, en este caso, indicar la fecha desde la cual va a ser monitoreado este objeto.
Aquí voy a hacer un paréntesis y es que este campo es muy importante, ya que si yo dejo esto en blanco y yo voy, conecto un dispositivo, envío eventos a la central, pero dejo esto en blanco, esos eventos van a pasar por debajo, van a quedar en los registros recientes, pero no van a saltar a la consola de monitoreo para el operador. Entonces es muy importante ingresar la fecha exacta desde la cual va a ser monitoreado ese sistema. También en esta parte donde dice para, no es necesario introducir una fecha final. Eso es solo cuando yo voy a dejar de monitorear el cliente o sé que el contrato con mi cliente va hasta cierta fecha. De lo contrario, lo podemos dejar indefinido, es decir, en color blanco. Aquí donde dice teléfonos, allí no vamos a ingresar en este caso las personas de contacto. Eso se agrega en un campo adicional. Aquí vamos a agregar números telefónicos más bien generales. El número principal, el de la recepción, el número del punto físico del almacén. Aquí agregaríamos un número de estos. Entonces vamos a agregar un número. Y le damos finalmente a agregar un objeto. Cuando nosotros agregamos el objeto, se nos va a abrir esta ventana que tenemos acá. Este letrero rojo que dice el objeto no está monitoreado se actualiza cada 5, máximo 10 minutos. Entonces, por eso va a aparecer así en color rojo. Ya al pasar más o menos 5, máximo 10 minutos, se nos va a asignar en un color verde indicándonos que está listo para ser monitoreado el objeto. Si ustedes necesitan editar algunos de los datos que acabamos de ingresar, entonces aquí donde dice edición de datos del objeto, pueden retroceder y editar dichas configuraciones. Entonces, en este caso, podrían retroceder. Ok, luego, entonces, ya agregamos los datos básicos. Eso aplicaría para cualquier sistema. Luego, en este caso, vamos a agregar las personas de contacto. Aquí en este apartado de personas de contacto vamos a asignar las personas a las cuales se llamaría en caso de una situación, confirmar un evento, notificarle alguna novedad o algo similar. Entonces, le vamos a dar clic en el signo más al lado derecho, vamos a asignar nombre y apellido, en este caso vamos a asignar un nombre. Vamos a asignar un número telefónico. Si tenemos el correo lo podemos hacer. Y aquí donde dice función vamos a agregar el cargo o el perfil de esta persona. Si esta es una persona de contacto para confirmar algún evento, para alguna alerta, vamos siempre a activar esta opción. En la parte inferior, si tenemos santo y seña o clave de confirmación, las podemos introducir. Vamos a introducir una clave. Y en este caso, donde dice principio y final, vamos a dejarlo en blanco, a no ser de que esta persona solo vaya a estar como confirmación de una manera temporal, es decir, que no vaya a ser permanente. Supongamos Daniela está reemplazando al encargado que está en vacaciones o que está en una licencia, entonces pongo Daniela desde qué fecha hasta qué fecha va a estar disponible para confirmar en alertas. De lo contrario, ingresaríamos o dejaríamos este campo en blanco, ya que sería una persona permanente. Y le damos añadir. Luego, podemos agregar todas las personas que sean necesarias. Vamos a agregar una segunda persona. En este caso vamos a agregar Luis Pérez. Vamos a agregar un número. Vamos a agregar en este caso un cargo, jefe. Vamos a agregar la opción de confirmar eventos, un santo y seña que sea negro o blanco. Y le vamos a dar en añadir. En caso tal Luis sea el primer contacto, entonces subiríamos con estos puntos que tenemos a la izquierda a Luis hacia arriba o Daniel hacia abajo
es decir, que podemos asignar estas opciones y esto obviamente va a ser visible desde la consola de monitoreo. ¿Okay? Si vamos a agregar datos adicionales, una nota importante, supongamos el jefe se fue de vacaciones o algo así, en la parte inferior de la información, aquí vamos a encontrarnos con algo que dice información adicional. Entonces, aquí podemos agregar una nota. Un ejemplo, el gerente se encuentra de vacaciones, contactar a la señora Sandra. Y en este caso voy a decir que esto es una información destacada y que va a estar desde el día de hoy hasta el día que vuelva el gerente, 24 de enero, y vamos a decir que va a estar hasta el 24 de enero, hasta esta hora. Y le doy añadir. Toda esa información que yo vaya asignando va a quedar reflejada en la consola del monitoreo cuando el operador atienda algún evento de este objeto. ¿Ok? Y finalmente también podemos agregar un ejemplo, una imagen de la fachada de este cliente, una imagen aquí donde dice archivos, podemos ubicarnos en el signo más y podemos agregar una imagen de la fachada, podemos agregar un plano, un protocolo, un contrato, una ficha técnica, podemos cargar cualquier imagen que de pronto sea necesaria. Entonces pongamos una imagen de la fachada de la empresa por fuera. Entonces podemos buscar una imagen en formato JPG o en formato JPG, la habilitamos y le damos a añadir. Y yo puedo tener un listado de imágenes de ficha técnica, de contratos, de planos, entre otras cosas que sean importantes. El contrato que tenga con ese cliente, la zonificación, cosas de ese estilo, las puedo tener aquí habilitadas. El resto de campos, como son la zonificación, lo vamos a pasar a ver en el próximo taller que veríamos el día viernes a las 11 horas, GMT-5, en este caso sería Bogotá, Lima y Perú, y Quito, perdón. Entonces, ya el tema de la zonificación, el tema de agregar un dispositivo, cosas del estilo, lo veríamos en el próximo taller. Entonces, la idea de este taller inicial era crear un objeto, validar cómo se crea un objeto en el sistema y que ese objeto puede ser creado de una manera similar para cualquier dispositivo, simplemente es agregar su información y se desglosan los dispositivos y las diferentes configuraciones. Entonces, procederíamos a vernos en el próximo taller. Voy a dar un espacio para aclarar algunas dudas o inquietudes que ustedes puedan tener y voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias. El señor Camilo nos consulta si el abonado se puede agregar en el identificador 1. Es correcto, solo que es importante aclarar que en el identificador 1 sería visible como un poquito más pequeño o en la parte inferior. Lo que sí es más visual es el nombre del objeto, es decir, se ve en un tamaño un poquito más grande al momento de atender el evento. Entonces, por temas visuales, se recomienda hacerlo de esa manera, pero de igual manera sí se encontraría o se puede asignar en el identificador número 1. No sé si tienen alguna otra duda o inquietud o procederíamos a dar por finalizada esta transmisión y nos encontraríamos el próximo viernes. Para todos ustedes, que estén muy bien y muchísimas gracias por su asistencia.